En la antigüedad se usaba cuando algo terminaba y se tenían que ir. Hoy la usamos, pero a veces no sabemos lo que quiere decir. Pero antes la palabra amén la usaban para terminar algo. Amén. O sea, cuando decían amén, ahí nos vemos para la otra ocasión. Pero se le dije, no terminamos, siéntese, apenas vamos a la mitad. Aleluya. Ven a mí si me das un poquito, estás en la cama, un poquito de monitores. Hay dos cosas muy importantes, mis hermanos, que tenemos que crecer y desarrollar en nuestra vida personal. Hay dos cosas muy importantes que también están haciendo mucho daño en muchas personas y aún se ha infiltrado, aleluya, amén, se ha infiltrado a la iglesia. Una de ellas, mi hermano, es que muchos no saben lo que quieren. En realidad no saben lo que quieren. Uno de los grandes peligros de estos tiempos en la humanidad y también en la iglesia es no saber realmente lo que ellos quieren o no saber lo que realmente Dios les ha prometido a ellos personalmente. Dios, el no saber, mi hermano, el no saber lo que alguien realmente quiere, amén, eso le trae mucha confusión a la persona. El no estar seguro de lo que realmente quiere esa persona, va a andar divagando todo el tiempo, va a andar divagando. No va a tener firmeza, no va a tener claridad en él mismo, no va a tener la suficiente confianza para poder desarrollarse en su vida personal. El no saber, usted si lleva 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años en la iglesia, usted ya debería de saber lo que Dios quiere para usted. Ya debería saber algo de lo que usted le daría firmeza en la iglesia para usted estar confiadamente y tener un peregrinaje más firme en los años que le esperan. Porque cuando usted descubra realmente lo que Dios le tiene preparado para usted, aleluya, a usted va a vivir una vida entusiasmada. Aleluya. Pero el no saber realmente lo que Dios tiene para usted y el usted no saber realmente lo que usted quiere, le va a traer muchas dificultades. Escuchen bien. Otra de las cosas que está haciendo mucho daño es que cuando la persona no sabe en realidad lo que quiere y se le está haciendo frustrante, amén, lo que él desea que Dios haga en su vida, entonces esta persona en su desesperación está tomando cosas que Dios nunca le ha ofrecido. Muchas cosas. Uno de los fracasos en la iglesia de muchas personas es porque han tomado algo que nunca Dios les ha prometido. Nunca Dios les ha prometido. Y ellos lo están tomando simplemente porque les gusta, porque ellos piensan o porque los han engañado sencillamente. Y esa es otra de las cosas de las cuales, amén, está haciendo mucho daño en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo termina con estas palabras del versículo 2. Aleluya, que nuestra responsabilidad, nuestra devoción diaria debería ser esta: buscar a Dios hasta que descubramos y estemos seguros cuál es realmente la voluntad de Dios en mi vida. Aleluya. Alabado sea Dios. Aleluya. Yo recuerdo la primera vez, la iglesia, la cruzada misionera no es del pastor Andy.
En la primera vez que yo me subí a predicar al altar, yo escuché bien la voz del Espíritu Santo que me dijo: ten mucho cuidado a quien tú le vas a predicar la palabra, porque no son tu iglesia, son mi iglesia. Yo quedé bien claro, eso ya tiene unos 27 años. Dice: ellos son mi iglesia, no son tu iglesia. Por eso cada vez que pasa algo, yo tengo mucha confianza y le digo: Señor, es tu iglesia, no es mi iglesia. Así que por favor encárgate tú de ellos, porque yo no. Es tu iglesia. Aleluya. Y como decía la maestra hoy en la dominical, el que se mete con la iglesia de Cristo tiene mucho cuidado. El que se atreva a meterse con la iglesia de Cristo debe tener mucho cuidado, mi hermano. Aleluya. Pero nuestra primera visión, tenemos que saber, aleluya, cuál es la voluntad de Dios en mi vida, aleluya. Porque eso te va a dar entusiasmo, te va a dar firmeza, aleluya. Te va a traer devoción. Aleluya. Y más cuando tú lo descubres. Bueno, la Biblia dice que todo lo que Dios nos da es ¿qué? Es bueno. Aleluya. Dios no te da algo malo para destruirte. Eso te lo da el mundo. Eso te lo ofrece el diablo, los demonios. Aleluya. Ellos sí te ofrecen todo eso malo que te va a perjudicar. Aleluya. Pero Dios siempre, dice la Biblia, que todo lo bueno, aleluya, toda la dádiva de Dios, la perfección, lo bueno, lo agradable, dice que desciende del cielo, no sube del infierno, aleluya. Todo lo que Dios te da es bueno, aleluya. Espero que usted haya recibir de Dios lo bueno, aleluya. Yo recuerdo cuando yo era joven todavía, y lo he testificado, aleluya, y estaba soltero, amén, igualmente de hermoso como hoy. Yo me echo flores, no se preocupe. Y recuerdo cuando tenía montones de empleadas, muchachas ahí, y me decían: ay, Andy, ¿por qué Dios no me regala un muchacho bueno como Tulio? ¿Cómo te lo va a dar si entonces lo vas a echar a perder? Ni que fuera tonto Dios. ¿No? Mejor váyanse a la iglesia y cambien y entréguenle su vida al Señor. Estoy seguro que Dios les va a dar un hombre bueno, aleluya. Hermano, Dios no le puede dar, aleluya, a alguien algo malo, aleluya. Aleluya. Así que si usted no es tan bueno, no espere lo bueno de Dios. Arregle su vida, arregle su vida, arregle su vida, y usted va a recibir lo bueno de Dios, aleluya. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que descubrir. Cuando el apóstol Pablo llega al versículo 12, usted tiene que leer desde el capítulo 1. Pablo hace una selección de aplicaciones con respecto a toda la manera de ser en los seres humanos. No sé si usted se lo sabe, el libro de Romanos desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Usted tiene que leerlos y entender por qué el apóstol Pablo llega al capítulo 12 y les dice de esta manera. Aleluya. Por lo menos en el capítulo 1 comienza a hablar de la grandeza y el poder del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, aleluya, para salvación. Alabado sea Dios para siempre. Mi hermano, si nosotros no estamos en una convicción que el único que nos puede salvar es Dios, usted no le van a dar ganas de buscarlo. Número uno, mi hermano, no sé si usted lo ha probado de esa manera. No sé si a su mente, a su corazón, en alguna área en su vida se ha dado cuenta que el único que le puede solucionar, arreglar, restaurar, ayudar en la vida es Dios.
Entonces, si es Dios, pues entonces yo lo voy a buscar como nunca. Aleluya. Pablo presenta a Dios, al evangelio. Aleluya. Y usted habla del evangelio, tiene que hablar de Juan capítulo 1, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, la palabra. Aleluya. Si Dios es el único que me puede salvar, Él es el único que me puede abrir puertas, pues entonces lo voy a buscar. Aleluya. Por eso cuando el apóstol Pablo habla de esta manera, escúcheme bien, dice: por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Os ruego, ¿por qué? Por la misericordia de Dios, ¿que qué? ¿Que qué? Dice, que te duermas, que te vayas al parque, que te vayas a la playa, que te vayas al cine. No, Pablo hace esta reflexión y dice: hermano, tienes que presentarte delante de Dios. Que te quedes encerrado en tu casa, que te quedes llorando, que te quedes preocupado, que te quedes tirado. Pablo dice: no, mi hermano, hay algo que tienes que hacer, y es presentarte delante de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo primero, para presentarse, pone la misericordia? ¿Por qué? Porque una de las cosas que no hace que el hombre se acerque es la culpabilidad de sus pecados. Es la culpabilidad de sentirse culpable él, porque sabe que no es lo suficiente bueno, lo suficiente recto, lo suficiente fiel. Por eso Pablo presenta, antes de acercarse a Dios, que presenta la misericordia. ¿Por qué la misericordia? Porque también Pablo está diciendo: no hay excusa para que no te acerques a Dios. No hay excusa, no se aceptan las excusas, sino que tú tienes que presentarte a Dios. Mi hermano, es la primera invitación y lo más importante que un ser humano. Mire, hermano, usted y yo, no nos podemos faltar una cita médica, ¿verdad? Usted hace lo que sea por ir a esa cita médica. Usted no falta unas cortes porque sabe que lo van a venir a arrestar. Usted no falta al trabajo porque sabe que no va a tener para comer. Usted no falta a una cita de inmigración porque sabe que es la oportunidad que estaba esperando por tantos años para que tenga unos documentos. Escuche bien. El problema es que todas estas citas tienen diferentes tipos de reacciones. No existe una sola reacción. De acuerdo a los resultados que tú asistes y estás ahí, es como tú reaccionas. Pero cuando Pablo presenta que una de las emergencias que la humanidad necesita es que tenemos la oportunidad, por la misericordia, de presentarnos a Dios todos los días, mi hermano. Nos debemos de presentar. ¿Por qué los seres humanos, los creyentes, no conocen la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque no se presentan delante de Dios. Usted nunca, dice uno de las psiquiatrías, que lo que más destruye al hombre es la inseguridad que se produce en su mente, el no saber lo que va a pasar en lo que él tiene que enfrentar. Eso está destruyendo. Pero qué maravilloso es Dios, que nosotros como iglesia ya sabemos lo que nos va a pasar. La Biblia dice que si uno está en Cristo, nueva criatura es. La Biblia dice que nosotros somos más que ¿qué? Una de las virtudes que tenemos como iglesia es que ya por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo ya deberíamos saber cuáles son los resultados en todas las áreas que debemos de presentar nosotros. Pero la ausencia del conocimiento y la relación y la falta de presentarnos delante de Dios, nos convertimos en personas que no sabemos lo que queremos, mi hermano. Por eso el apóstol Pablo, antes de que termine el capítulo 1, entre el capítulo 2, dice que hay una generación
aleluya, que tuvieron el privilegio de conocer y lo conocieron, pero en vez de irse a presentar, ellos prefirieron, dice la Biblia, prefirieron amar al mundo y sus placeres. Por tanto, Dios dice que los entregó a una mente reprobada y se convirtieron en animales. Porque ellos prefirieron hacer otra cosa que vivir bajo la voluntad de Dios. La gente que no quiere vivir bajo la voluntad de Dios, déjame decirte que tu mente se puede convertir en algo más que un animal. Tú te comienzas a llenar de odio, te comienzas a llenar de resentimiento, tu mente comienza a ser, aleluya, algo horrible, mi hermano. Cuando Dios te había ofrecido y después Dios, Pablo presenta en el capítulo 3, en el capítulo 4, presenta un ejemplo grandioso, presenta a Abraham, aleluya. El gran ejemplo, aleluya. Abraham, aleluya, un hombre que también vivió en momentos donde las naciones estaban llenas de dioses, de paganismo, aleluya. Pero él obedeció a hacer la voluntad de Dios. Porque el diablo siempre te va a perseguir y te va a presentar los placeres del mundo. Mire, si se atrevió a tentar al mismo Señor. Lucas capítulo 4. Escuche bien, ¿cuántas veces el maligno no nos va a presentar cosas que le van a parecer a usted como buenas, pero no son buenas? Usted podrá hacer la justificación que usted quiera, su teoría, lo que sea, pero ¿cómo tú sabes si eso no te lo está dando el mismo diablo? Escuche bien. Pero Pablo presenta a Abraham. Y tal parece que hubo un choque psicológico, emocional, espiritual, porque luego comienza con el capítulo 5 y el capítulo 6, donde presenta la lucha entre el que quiere y el que no quiere. Presenta la influencia de la carne y la influencia del espíritu. Y Pablo comienza a decir que lo que hemos decidido obedecer a Dios y andamos en el espíritu, los deseos de la carne no pueden gobernar sobre nosotros. Aunque él presenta un artículo personalmente de la lucha de la carne y termina con estas palabras: miserable de mí, ¿quién me podrá librar? Pero entonces él descubre que el que lo puede librar es Jesucristo. Y cuando él experimenta a Jesucristo, entonces dice: wow, espérate, yo puedo ser más que vencedor en Cristo Jesús. Yo puedo vencer los deseos de mi carne, los deseos de mi mente, los deseos de mis emociones, todo lo que tenga que enfrentar. Pablo llega a la conclusión que por medio de la ayuda del Espíritu Santo, aleluya, aleluya, él es más que vencedor en Cristo Jesús. Aleluya. Y tal parece como que algunos no quisieron entender. Entonces Pablo tiene que escribir el capítulo 7, el capítulo 8, para poner ahora como ejemplo a Israel, que por no obedecer a Israel, Dios los tuvo que hacer a un lado y escoger a la iglesia como una rama y engendrarla para cumplir sus propósitos, mi hermano. En otras palabras, cuando usted toma tiempo para descubrir la voluntad, va a haber alguien atrás de ti con hambre y él la va a encontrar primero que tú, y Dios lo va a usar a él. Mientras unos están gozando en la gracia, otros están enojados porque ellos quieren vivir enojados. Mientras unos se están regocijando en la presencia de Dios, hay otro que está enfadado con la vida y no es posible. Aleluya. Pero dice Dios: el que no quiera, porque se quede ahí. Pero el que quiera, que se regocije,
que se alegre, aleluya, porque está dentro de los, a lo mejor no estaba dentro de los planes de Dios, pero a Dios le plació, aleluya. Y en los planes perfectos de Dios te escogió. Aleluya. Entonces Pablo, al ver todo esto que presentó, llega a la conclusión. Y él dice, mira, ¿quieres evitarte todo eso? Preséntate delante de Dios. Que tu principio, en todo tiempo, tu devoción, tu cuidado, tus primeros instantes, en todo momento, preséntate delante de Dios. Aleluya. Preséntate delante de Dios. Y vas a descubrir el propósito de Dios en tu vida, la perfecta voluntad de Dios. Mi hermano, cuando usted descubre la voluntad de Dios en su vida, mi hermano, escuche bien, usted, no hay nadie en quien lo detenga. Escuche bien. Usted comienza a comportarse, a vivir un estilo de vida diferente. Aleluya. Mire, en la antigüedad, después desde el primer siglo que comenzaron a perseguir a la iglesia, escúcheme bien, ¿por qué Pablo presenta de esta manera que dice que te presentes delante de Dios con un qué? Con un sacrificio qué? ¿Por qué usted cree? Pues escúcheme bien, por lo regular otras naciones hacían sacrificios también. Pero ellos no hacían sacrificios de animales vivos. ¿Por qué Pablo trae, aleluya, esta metáfora a presentarla de un sacrificio vivo? Escuche bien. Una de las cosas que hacía el diablo, usando a los emperadores romanos, griegos, amén, era que agarraban a los cristianos, escúcheme bien, y vivos públicamente. ¿Qué les hacían vivos? Los mataban vivos. No los mataban primero y después los llevaban a... No. Cuando lo hacían el sacrificio vivo de matar a los cristianos, pues la gente se quedaba admirable de que esta gente no renunciaba a Dios. Aleluya. Sino lo contrario, de la manera que los veían morir. Aleluya. Y para algunos de ellos, como Esteban, decía: Padre Dios, no les tomes en cuenta su pecado. Aleluya. La gente se convertía al ver la fe de ellos, de la manera de creer a Dios, y la gente se convertía. Aleluya. En otras palabras, los emperadores y el diablo pensaba que se estaba burlando del cristianismo, pero presentaba el sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque es la única manera que se reproducían. Aleluya. Algunos los quemaban vivos, pero cuanto más los quemaban, otra gente creía. Aleluya. ¿Por qué? Porque el sacrificio producía efectos de la única manera. Cuando usted ve algunas, a mí me encanta ver muchos documentales o algunas películas de aquellos imperios, pero y aún desde el principio, ¿se acuerda en Primera de Reyes capítulo 17 con el reto entre Elías y los Baales, verdad? Elías y los Baales, nos damos cuenta que aquellos presentaron sus sacrificios, pero su Dios nunca nunca le respondió, nunca le contestó. Aleluya. Pero cuando Elías presentó su sacrificio vivo, aleluya, que hubo respuesta del cielo. Una de las cosas frustrantes, aleluya, una de las cosas frustrantes dentro del mundo y dentro de la iglesia, de las diferencias que hay, que el mundo, por más que sacrificia sacrificios muertos. Escúcheme bien, bueno, hay algunos que dicen hay que sacrificarle a los muertos. Espero que usted no haga eso. Porque mire cómo dice la palabra, mire cómo dice esa teoría, no la palabra, esa teoría. Le ofrecen sacrificios ¿a qué? ¿Cómo les va a responder un muerto? ¿Verdad que no puede? Aleluya. Por eso el mundo está como está, porque todos sus sacrificios producen ¿qué?
producen muerte, pero los sacrificios vivos a Dios producen ¿qué? Producen vida, producen cambios, aleluya. Producen transformación, aleluya. Producen milagros, aleluya. Se lo voy a probar, se lo voy a probar. En algún momento personajes en la Biblia descubrieron el propósito de Dios. Miren del capítulo 1 de Génesis 1, 2, 3 hasta que llegamos al 4. Adán y Eva, Dios los creó en la perfección. En su parte humana, dentro de la perfección, también le fallaron a Dios. Pero un día ellos descubrieron el plan de Dios en su vida. Y antes de que termine el capítulo 4 de Génesis, sencillamente dice la Biblia de esta manera: y volvió Adán a conocer a Eva, y tuvieron un hijo y le llamaron su nombre Set. Y a Set le nació otro hijo y le llamó Enoc. Entonces dice la escritura que los hombres ¿qué? Comenzaron a ¿qué? Comenzaron a invocar el nombre. ¡Oh, aleluya! Entonces Adán y Eva dijeron: este es el plan de Dios. Dios a eso nos llamó, a que toda la humanidad, todo lo que se ha reproducido, tienen que invocar el nombre del Señor. ¡Aleluya! El diablo se encarga de tratar de hacer de nosotros, de no entrar en el plan de Dios. Escuche bien, el diablo nunca puede estorbar los planes de Dios. No. Él sí puede contigo estropearte a ti, pero no los planes de Dios. Satanás nunca estropeó los planes de Dios con Adán y Eva. Estropeó a ellos para tener una relación con Dios. Es completamente diferente. Escúcheme bien. Pero nunca estropeó los planes de Dios entre Adán y Eva. Sí los hizo que se alejaran, porque Dios mismo le revela a él: ¿dónde tú estás? Porque te has alejado. El diablo logró alejar un poco a Adán y a Eva, pero no logró estropear sus planes. Aleluya. Contarle que un día se recordó a Adán que tenía un plan Dios con ellos. Aleluya. Cuando usted se da cuenta que Dios tiene un plan con su vida, no hay nada que lo estorbe. Usted se levanta, usted se sacude. Aleluya. Usted se renueva, usted se despoja, usted le cree a Dios, usted se somete bajo la voluntad de Dios. Pero cuando usted le hace caso a los hombres, tenga cuidado. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Aun cuando le hace caso a su propia manera de pensar, que no es la voluntad de Dios, mi hermano. Escúcheme. Cuando Adán y Eva descubrieron el plan de Dios, dice: hey, hay que producir hijos. Pero hay que enseñarnos de una manera diferente. Por alguna razón la humanidad comenzó a invocar el nombre del Señor. Pero a veces podemos tomar una manera equivocada lo que le pasó a la familia de Lot. ¿Qué le pasó a la familia de Lot? ¿Qué le pasó? En primer lugar, la mujer antes de salir de Sodoma se quedó como ¿qué? Como sal. Escuche bien. Pero cuando se quedó Lot con sus hijas solas en una cueva, dice la escritura que las hijas se desesperaron y dijeron: ¿qué va a ser de nosotras? ¿Cómo vamos a tener generación? Tenga cuidado a eso. Ellas en su desesperación tomaron la decisión de acostarse con el padre, buscando la manera de ellas cumplir un plan para sus vidas. Pero la decisión que tomaron, en vez de hacer un plan de Dios, que trajo la maldición de Dios. Porque desde que ellos se formaron como nación, fueron los enemigos
íntimos de Israel y la nación que Dios siempre la estuvo azotando. Nosotros podemos formar planes no de Dios sino de nosotros mismos, y tenemos que tenerle mucho cuidado. Por eso nuestra responsabilidad es descubrir la voluntad buena, agradable y perfecta. Porque cuando usted tiene a Dios agradable, mi hermano, Dios se encarga de que a usted no le falte nada. Aleluya. Dios se encarga de abrir camino. Dios se encarga de meter la mano. Pero usted tiene algo que hacer, un servicio de mantener a Dios, ¿qué? Agradable. En otras palabras, de tenerlo en buena amistad con usted. Aleluya. Aleluya. Un día Abraham descubrió el plan de Dios. Y cuando él pensaba que a lo mejor se iba a acabar el plan y que ya se iba a parar el plan de Dios, Génesis capítulo 22, Dios le pide al hijo en sacrificio vivo. Y en esa historia, Abraham en ese proceso, sencillamente descubrimos otra vez lo que dice la Biblia, que cuando el hijo le pregunta a Abraham: Padre, llevamos la leña, llevamos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Abraham le contesta al padre y le dijo: Dios, aleluya, Dios proveerá, hijo mío, aleluya. Cuando se camina bajo la voluntad de Dios, agradable y perfecta, mi hermano, los escritores de los evangelios no se equivocaron al unir estas conversaciones. Cuando dijo Abraham: Dios suplirá, hijo mío, ahora estoy más seguro que Dios va a suplir. No me voy a dejar mover por nada, no voy a hacer caso a nada, yo voy a creer a la voluntad de Dios. Él dijo que iba a levantar una nación poderosa con mis lomos, y Él la va a hacer, aleluya. Con mucha razón los evangelios nunca se equivocaron cuando dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, ¿qué? El problema es que queremos que Dios nos dé todo cuando no queremos buscar primeramente el reino de Dios. Queremos que Dios arregle nuestra vida desordenada, confundida, lo que sea, pero no nos atrevemos a buscar primeramente. Sansón descubrió un día, aleluya, la voluntad de Dios agradable y perfecta. Demasiado tarde y dolorosa, pero la descubrió. Desde el capítulo 13, 14 y 15 y al 16. Pero usted se da cuenta que del capítulo 15 al 16, aleluya, pasaron, después de la última vez que Sansón invocó el nombre de Dios, tuvieron que pasar 20 años reinando en Israel hasta que se decidió, lo agarró la desesperación de buscar una mujer buena. Y no la encontró ni la era, y fue como fue que era allá con Dalila. Pero después de que cayó en el engaño, lo agarraron preso, le sacaron los ojos. Cuando estaban a punto de que él no cumpliera el plan de Dios en su vida, él clamó a Dios. Aleluya. Hubo tres cosas que ocurrieron en la vida de Sansón para cumplir lo que Dios le había dicho. Número uno, dice la escritura, un versículo antes de que pasara eso, dice la escritura, un capítulo antes de que termine el capítulo 15, dice que su cabello le comenzó a ¿qué? A crecer. La promesa de Sansón era su cabello. Ese era. Por alguna razón la cárcel lo hizo reflexionar a él. ¿Cuántos de ustedes han visto la película de Sansón? Se la recomiendo, muy buena. Es muy buena, muy reflexionativa cuando él está en la cárcel. Y uno de sus mejores amigos lo va a visitar a la cárcel. Y él en la cárcel comienza a llorar. La Biblia no lo dice en la película y te hace reflexionar. Porque muchas veces nos ponemos a llorar hasta que no nos vamos hasta abajo
Y nos damos cuenta, tal parece como dice la escritura, que Sansón no se dio cuenta que Dios ya no estaba con él. A veces así nos sentimos nosotros, sin fe, sin fuerza, sin esperanza, sin gozo, sin alegría. Tal parece que no vamos a salir de ese pozo de la desesperación. Y Sansón comienza a llorar delante de su amigo y comienza a recordar y a decir: ¿por qué no hice caso? Número uno, la promesa volvió a nacer en él. Número dos, dice la escritura que cuando lo sacaron de la cárcel y lo amarraron, lo pusieron en medio de ¿qué? De dos pilares. ¿Qué representaban los pilares? Representaban la fortaleza física visible. En otras palabras, no solo resucitó la promesa que Dios le había dado, sino que ahora públicamente la fuerza le estaba regresando. Al él tocar los muros, aleluya, al él tocar los muros, aleluya. En la película sale eso, que al lado de él también está ese otro personaje otra vez. Y le dice: sal fuera. Cuando él tocó los muros, mi hermano, dice Pablo en Efesios capítulo 6 que nos fortalezamos. ¿Dónde? ¿Dónde nos debemos fortalecer? ¿Dónde nos deportamos? ¿En el cine? ¿Dónde? ¿En el Facebook? ¿Dónde? ¿En el YouTube? Ay, Señor amado. ¿Dónde nos fortalecemos? ¿Sabe por qué a veces no tenemos la capacidad, la fuerza? ¿Por qué? Porque no sabemos fortalecernos, no nos sabemos llenar de la fuerza. Escuche bien, Pablo escribe de esta manera: dice, fortaleceos en el Señor. ¿Y en el qué? Y en el poder de qué? De su fuerza. Escuche bien, tenemos que buscar la fuerza de Dios en nuestras vidas. Aleluya. La segunda señal es que cuando Sansón tomó, aleluya, tocó los muros, aleluya, su fe se activó. Escuche bien, la fe es la acción en que uno actúa a favor de Dios. Aleluya. La promesa, una promesa no es lo mismo que la fe. Una promesa es algo que usted guarda. La fe es algo que acciona. Usted nunca va a saber si tiene fe al menos que usted no actúe. Usted puede estar lleno de promesas, pero usted va a necesitar la acción de la fe para que se hagan realidad. La Biblia dice que una promesa es, dice la Biblia, que Él llevó todas nuestras enfermedades. Pero si usted no actúa en fe, esa promesa nunca se va a hacer realidad. Aleluya. Hay tres pasos. Una cosa es la promesa, otra cosa es la fe y otra cosa es el testimonio de Dios. ¿Por qué no damos testimonio de Dios? Porque no hemos aprendido a guardar la promesa, a activarla en fe, aleluya, para que ocurra un milagro y hablar del poder de Dios. No es lo mismo cuando usted habla del poder de Dios con evidencia a sin evidencia. Aleluya. Yo puedo hablar que Dios es poderoso, pero si no lo he visto hablar, no lo he visto hacer, se va a hacer difícil. Pero cuando usted ya lo ha experimentado, el poder de Dios, cuando usted habla del poder, usted no solo habla, usted trae evidencias. Por eso el apóstol Pablo dice: yo traigo las ¿qué? Las marcas de Cristo. Aleluya. Han tratado de matarme, pero no lo han podido. He estado en cárceles, pero no me he quedado ahí. Aleluya. He tenido abundancia, pero no he cambiado. He estado en pobreza, pero no he negado a Dios. Aleluya. Y la última característica de Sansón es cuando él dijo: Señor, tú me llamaste a cumplir una misión y a defender a tu pueblo. Hazlo una vez más, devuélveme. Dice la escritura, aquí se dice en la Biblia, que ese día mató más filisteos que en todo el tiempo que estuvo peleando con ellos. Él descubrió
el propósito de Dios, mi hermano. Escúchame bien. Encontrar la voluntad perfecta de Dios es mucho más grande que cualquier capricho que tengamos humanamente en la tierra. Nadie podía entender que Lázaro mendigaba a la puerta del rey. Todos pensaban que el rey era el indicado para entrar al reino de Dios, y que un mendigo, Lázaro, pidiendo comida, él no podía entrar al reino de Dios. Pero Lázaro prefería estar pidiendo, pero no robar. Ay, Señor. ¿Usted cree que a lo mejor Lázaro no tuvo oportunidades de ser un personaje mejor? Sí. ¿Usted cree que Lázaro no tuvo oportunidad de quejarse delante de Dios si él servía a un Dios tan grandioso? Porque él estaba en esa condición. ¿Usted cree que no tenía la oportunidad? Pero él sabía, aleluya, de lo que le tenía Dios reservado, aleluya, después de que él partiera. Mira, mi hermano, David, usted lee desde el capítulo 17, 18, 19, 20, 21. En el 21, parece que el de 21, mire, lo encontramos desde el capítulo 17. Encontramos la elección de David, el ungimiento de David. El capítulo 17, públicamente la valentía de David, el trozarle la cabeza a Goliat. En el capítulo 18 encontramos, amén, cómo David trozaba orejas. Por más que David lo quiso hacer que muriera, David lo traía en victoria y en victoria y en victoria. Capítulo 19, David seguía conquistando las naciones. Capítulo 20, David seguía levantando ejércitos poderosos. Pero todavía el propósito de David que Dios le había tenido, tal parece que no lo había descubierto. Hasta que llegamos al capítulo 21 de Primera de Samuel. Abra su Biblia conmigo en Primera de Samuel, capítulo 21. Mira lo que dice ahí. Mira lo que dice David. Mira lo que dice David en el capítulo 21. Aleluya. 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 Alabado sea Dios. Aleluya. No, perdón. El segundo de Samuel, capítulo 21. Aleluya. Segundo de Samuel. Aleluya. 23. Segunda de Samuel 23. Mire, casi hasta el último, David descubrió realmente cuál era el propósito de Dios en su vida. Escúcheme bien, mi hermano. Hoy podemos hacer muchas cosas, ganar, hacer muchas cosas, pero no necesariamente quiere decir que esa es la voluntad perfecta de Dios. Hoy hay mucha gente que hace muchas cosas, pero después se apartan y se alejan. ¿Usted no se queda sorprendido? Usted de repente encuentra gente, wow, tremendos cantores, tremendos maestros, tremendos músicos. Aquí hemos tenido músicos tremendos, pero dígame, ¿dónde están ahora? ¿Será que ellos habían descubierto el plan y el propósito de Dios? Más que eso, mi hermano, tenemos que descubrir hacer la voluntad perfecta de Dios. Mira lo que dice David en el capítulo 23. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantó. Oh, qué maravilloso, mi hermano. Dios me ha bendecido con muchos bienes. Dios me ha abierto muchas. Espera. David descubrió que todo lo que él había hecho había una voluntad perfecta. ¿Cuál era? Era el estilo de vida de cada uno. Como dice el versículo 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y sus palabras ha estado en mi lengua. 3.
El Dios de Israel ha dicho así: me habló la roca de Israel. ¿Cómo dice? Habrá un justo que gobierne entre los hombres. Las victorias son buenas. Lo que tú tienes es bueno. Todo lo material que tú acumules es bueno. La sabiduría que presumas es buena. Lo tanto que hagas a lo mejor es bueno. Pero es más bueno esto. Dice David, que el hombre se mantenga, ¿qué? ¿Cómo dice? Justo. Que sepas cantar es bueno. Que sepas predicar es bueno. Que seas un buen maestro es bueno. Pero es más bueno que seas una persona ¿qué? Justa, piadosa, recta, amorosa. Que tengas un ministerio es bueno, que tengas dones es bueno, pero eso no te salva. Hay algo más agradable delante de Dios. Hay algo más agradable delante de Dios. Hay una voluntad agradable. Que seas compasivo. Miren, los millonarios entregan millones a organizaciones de pobres. ¿Usted cree que por eso se van a salvar? ¿Usted cree que ellos se van a salvar por eso? Hay artistas cristianos que cantan hermosísimo. ¿Usted cree que por eso se van a salvar? No. Pero cuando tú descubres la voluntad de Dios, y David al final lo descubrió, dice: el hombre tiene que ser ¿qué? Justo, piadoso, agradable. A lo mejor eres la persona más insignificante de la iglesia, pero si eres justo, agradable delante de Dios, eso es todo lo que se requiere, mi hermano. Eso es todo lo que se requiere. Gloria a Dios por las habilidades y los dones, que a veces son todo lo que hacemos. Gloria a Dios. Pero eso no necesariamente quiere decir que la voluntad es agradable a Dios. No quiere decir eso. No quiere decir. No sé cuántos vieron, ayer salió, antier salió en las noticias de una de las cadenas, ¿verdad? Que un pastor en la Florida defraudó como a 50 hermanos, robándoles miles de dólares, engañándolos. Es horrible. El ser pastor no quiere decir que eso me va a salvar. Pero el ser un hombre piadoso, justo, recto, que busca agradar a Dios, aunque no sea muy popular, aunque no tenga una mega iglesia, una super orquesta, aunque no haya escrito 20, 50, 1000 libros, eso no me salva. Eso no es que yo tengo agradar a Dios alegre y contento, aleluya. David descubrió esto, dice aleluya. Alabado sea Dios. El Dios de Israel ha dicho: me roca de mi salvación, dice aleluya. Habrá un hombre que gobierne entre los hombres, que gobierne en el ¿qué? En el temor de Dios. Aleluya. Oh, alabado sea Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace que brotar la hierba de la tierra. Que no nos vaya a pasar un día como un día se murió la anciana de la iglesia y se murió el pastor de la iglesia también. Y no es que estaban en pecado los dos. El pastor era un hombre muy popular. Aleluya. Cada vez que predicaba sentía la gloria de Dios y las multitudes caían rendidas a la presencia de Dios. Murieron los dos. Y cuando llegó al cielo, encontró a la anciana y los dos. Y estaban los dos ahí.
Y el Señor mandó traer una corona bien hermosa. Y dijo el pastor: esa es para mí, porque yo era buen predicador. De seguro, ahí viene mi corona. Esa corona solamente un pastor como yo la puede recibir. Esa corona yo, porque yo era el mejor maestro, aleluya. Yo era el mejor predicador, yo ganaba muchas almas. Y el ángel venía con aquella corona bien hermosa, llena de diamantes. Y cuando estaba cerca para ponerle su cabeza, va el ángel y se la pone a la anciana. Y el pastor se enoja, dice: espérate, le dijo al ángel: tú estás equivocado. El ángel le dijo: no, espera, ahí viene la tuya. Ahí viene la tuya. Bueno, él dijo, si a la anciana, esta pobre anciana, le dieron esta coronota, ¿cómo será la mía? De seguro que va a ser más grande y más hermosa. Y cuando traen allá una coronita, y el pastor se enojó allá, el predicador. Y el ángel le dice a él: no, escúchame bien. Aquí no hay injusticia, dice. Todo lo que sucedía en tu iglesia no era por tu buena predicación, ni porque eras el mejor maestro. ¿Sabes por qué sucedían todas las cosas en la iglesia donde tú pastoreabas? Porque esta anciana se pasaba de rodillas. Esta anciana oraba para que yo te usara. Esta anciana oraba para que las almas se arrepintieran, para que mi presencia no faltara. O sea, todo lo que tú veías no era por ti, era porque había alguien de rodillas que pasaba horas y horas clamando aún por ti, flojo y huevón. Pasaste de panzazos al cielo. Alégrate con que entraste a panzazos. A veces se nos olvida buscar realmente cuál es la voluntad perfecta y agradable del Señor. Esta es solamente la introducción. Ahora voy a entrar a la predicación. ¿Cuántos quieren descubrir la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren descubrir la voluntad de Dios? Aleluya. ¿Cuántos quieren descubrir la voluntad de Dios? Agradable y ¿qué? Y perfecta, aleluya, agradable y perfecta. Mire, es importante reconocer. Después de la escuela dominical, hace tiempo que no visitaba un restaurante yo, y le dije a mi esposa: ¿sabe qué? Tengo ganas de ir a comer a este restaurante. Aleluya, tengo ganas de ir a comer. Tiene años que no vamos a comer a este restaurante y tengo que ir porque ya hemos visitado varios y ya me decepcionaron todos. Y yo dije: tengo que regresar a lo antiguo, aleluya. Y fuimos, amén, y visitar ese restaurante y comimos. Mi familia estaban todos bien felices. Oiga, nos quedamos hasta mareados sentados en la mesa de lo sabroso que es la comida en este restaurante. Si usted me invita a comer, yo lo llevo. Pero es lo máximo ese restaurante. Pregúntale a Benjamín, pregúntale a Ruth, pregúntale a mi esposa. Hasta quedó mareada ahí sentada. Hombre, Dios mío. Y lo que me gustó de ese restaurante, que no han hecho los platos más chiquitos. Los tienen todavía así, mi hermano. Y yo tuve que, cuando le fui a pagar a la señora, no sé si era la dueña, lo que sea. Le dije: ¿sabe qué? Tengo que decirle algo. Dice: ¿qué? Le dije: ya los había cambiado ustedes. Ya hace tiempo que no visitaba a ustedes. Pero me di cuenta que había cometido un gran error, le digo. En verdad que estoy muy contento por la comida que nos dieron. Vamos muy satisfechos. Dice, y se me queda viendo. Dice: yo sé que vuelven. Yo sé que vuelven. Qué bueno que usted haya reconocido, mi hermano. A veces hay que regresar a lo básico, mi hermano, de lo que el Señor nos ha puesto delante de nosotros.
Aleluya, hay que regresar a lo básico, a lo sencillo. Hay que regresar a lo simple que Dios nos puso, para que no sintamos que Dios nos rechaza, que Dios no tiene planes con nosotros. Hay algo básico, escúcheme bien, que ya Dios nos ha entregado para reconocer y descubrir la voluntad perfecta de Dios. ¿Están listos? Aleluya, Benjamín, estás en la cámara. Ve ya, mi hijo, me voy a quedar yo aquí, no me voy a mover. Ahí déjalo ahí, aleluya. Dame Jeremías, abra su Biblia en Jeremías 31. Número 1, vamos a ver cómo descubrimos rápidamente la voluntad perfecta de Dios. Si no regresamos a lo básico y disfrutamos lo básico y descubrimos lo básico, aleluya, y nos inundamos de lo básico, alabado sea Dios, usted no va a poder disfrutar de cosas mucho más grandes, aleluya. Jeremías 31 dice así: en aquel tiempo dice Jehová, yo seré, ¿por qué? Yo seré por Dios, ¿a qué? A todas las familias de Israel. Ellas me serán a mí, ¿por qué? Por pueblo, aleluya. Número 1, mi hermano, tenemos que arraigarnos, tenemos que meternos en la mente, en el corazón, que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, Él es quien nos ha salvado, aleluya. Es lo básico que tenemos que reconocer, que tenemos un Dios maravilloso, un Dios grandioso, aleluya. Alabado sea Dios. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo, aleluya. Si usted tiene a Dios, no le tiene por qué faltar nada, no tiene por qué arrugar la cara, no tiene por qué hacer cosas indebidas. Si usted tiene a Dios, lo tiene todo. Aleluya, sencillo. Diga conmigo, sencillo. Aleluya. Si tengo a Dios, lo tengo todo, aleluya. ¿Qué dice el versículo 2, Benjamín? Así ha dicho Jehová. Diga conmigo, así ha dicho Jehová. Eso es muy importante. No es palabra de hombre, es palabra de Dios mismo. Y si Dios lo dijo, yo lo creo. Aleluya. Si usted no cree lo que Dios dijo, menos va a creer lo que dice el pastor, menos va a creer lo que diga el maestro. Aleluya. ¿Qué dijo Dios? El pueblo que escapó de la espada, ¿qué dice? Tú y yo, ¿cuál es lo básico, mi hermano? Que tú y yo íbamos derecho al infierno. Que tú y yo éramos víctimas del diablo, del pecado. Éramos víctimas, aleluya. Pero hallamos gracia, escapamos de la espada, escapamos del infierno, escapamos del mundo, aleluya. ¿Cuántos de ustedes son testigos que escaparon del pecado, aleluya? ¿Cuántos pueden testificar? El pecado no pudo matarme. ¿Puede testificar usted que el pecado no lo pudo destruir? Usted escapó, no sé, a lo mejor llegó un poco chueco. A lo mejor llegó como el pastor, con rajaduras, con las manos quebradas. Pero diga conmigo, pero escapé, aleluya. Algunos todavía tienen los síntomas físicos, aleluya. Un poco chuecos, un poco medio así. Ven borroso, pero no te preocupes. Algunos hasta se pusieron sobrepeso. Pero no se preocupe, porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Dios lo va a arreglar como debe ser. Pero usted debe dar testimonio que escapó de la espada del infierno, escapó de la espada del diablo, escapó de la espada del pecado. No puede ser y no fue destruido. Dele gloria a Dios por eso, aleluya. Si usted no se alegra por eso, yo no sé cómo se va a alegrar. Ya vamos a dejarnos de cosas de niños. Dele gracias a Dios que usted escapó del infierno y del pecado que lo... Halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de ¿qué? De reposo. Todos pensábamos que estábamos haciendo lo bueno, pero no. Miren lo que dice el versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho, ¿qué? Hace mucho tiempo. Aquí viene lo bueno. Si usted no tiene eso, no sé qué puede hacer. Esto es lo básico.
¿Cómo se manifiesta Dios, Junior? Mira la manera en que se manifiesta Dios. ¿A quién no le gusta un Dios tan maravilloso como Él? Mire. Yo sé que muchos pintan a Dios como un espanto, no sé. Pero mira, Dios sabe quiénes somos nosotros. Dios sabe. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, ¿cómo dice? Con amor, ¿qué? Con amor eterno te he, ¿qué? Mi hermano, si usted no ha experimentado esto, nada lo va a cambiar. Escúcheme, si usted no lo cambia esto, nada lo va a cambiar, mi hermano. Si esto a usted no lo seduce para que usted sirva a Dios, para usted ser una persona agradecida con Dios, no hay nada que lo pueda cambiar, mi hermano. Ningún hombre, ni el mejor predicador, ni el mejor evangelista. Nadie lo va a cambiar, sino el amor de Dios. Con amor eterno. Mira que no es temporal. Los hombres te aman temporalmente. Hoy alguien te puede decir, ay pastor, yo te amo, pero mañana usted puede estar hablando de mí. Ay pastor, usted es muy especial para mí, pero al otro día me está dando con la espada por atrás. ¿Ya viste? El pastor ni me saludó, ni el hermano. Así somos los humanos, mi hermano. Pero el amor de Dios es, ¿qué dice? Es eterno. Mira que Dios nos dijo, bueno, yo solamente, Paquito, te voy a llamar los domingos y vienes. No, mi hermano. Mire lo sorprendente. Lo que tenemos que hacer es aceptarlo y ¿qué? Y recibirlo. Con amor eterno. Él te está amando, Él te amará, Él quiere amarte, Él quiere derramar ese amor sobre ti. Aleluya. Y deseo que usted también le corresponda a Dios, que usted le pueda decir, Señor, yo te amo, estoy dispuesto a hacer lo que sea, Señor, para agradarte, para servirte. Estoy dispuesto a entregarte lo que tú me pidas. Estoy dispuesto, Señor, a buscarte, a rendirte más mi vida. Estoy dispuesto, Señor. Yo sé que soy imperfecto, yo sé que a lo mejor no he sido tan bueno, tan fiel como tú quisieras, pero yo me comprometo, Señor, a buscarte más. Aleluya. Escúcheme bien, el verdadero amor compromete a las personas. ¿Usted sabía eso? Aleluya. Cuando alguien a usted lo sorprende con algo, ¿verdad que a usted le dan ganas de corresponderle a la persona? Por eso usted debe de tratar bien. Escuche bien, usted debe de tratar bien a las personas. Porque la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Que todo lo que el hombre se, ¿qué? ¿Eso también va a qué? Mire, usted puede hablar de alguien y sentirse un profeta, pero después pueden hablar de usted y usted puede sentirse en el infierno. Mire, cuando usted habla de alguien se siente bien. Pero cuando alguien habla de usted, usted está mandando a la persona al infierno. Pero si dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Que todo lo que el hombre, ¿qué? O sea, que si usted siembra chismes, van a chismorrear de usted. Porque es lo que usted está sembrando. Es sencillo. Es sencillo. Por eso nos conviene vivir rectamente. Aleluya. Y a lo mejor a usted se le dan doble. Tenga cuidado. Me le da una doble porción. Diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, ¿qué dice? Te prolongué, ¿qué? ¿A cuántos no les gusta eso, mi hermano? Aleluya. Que al no haber sido por Dios, muchos de nosotros ya tuviéramos, yo por lo menos, así con el estilo de vida que yo estuviera muerto hace cuánto. Mire, Dios tan bueno, me regaló una hermosa mujer que disfruto, unos hermosos hijos. Aleluya, yo disfruto de mis hijos. Aleluya, no son perfectos, aleluya, como a lo mejor, pero yo al sentarme con ellos y verlos ahí, yo me regocijo, hace rato me llenaba de contentamiento a sentarme con ellos, aleluya.
Es maravilloso lo que Dios nos ha prolongado, mi hermano. Dios prolonga el bien, Dios prolonga la vida. Dios te prepara, amén, camino por delante, aleluya. Así es Dios, mi hermano. Como decía el cántico ayer, es que así eres, así es Él, ¿verdad? Así eres tú. Aleluya. Que no se les olviden los cánticos, amén, acuérdese de ellos. Aleluya. Mi hermano, ¿a cuánto no les gustaría sentirse amados y que le digan: te voy a prolongar mi misericordia, el bien te va a perseguir todos los días, mis promesas van a estar? Eso es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Si Dios lo dijo, vamos a creerlo, aleluya. Vamos a llenarnos de la palabra en nuestra mente. Señor, tú me amas, tú me amas, tú me amas, tú me amas, tú quieres el bien, tú eres misericordioso. Yo me voy a levantar, yo voy a crecer, yo voy a madurar, yo voy a servirte. ¿Qué mejor, mi hermano? Aleluya. Versículo 4, Benjamín, aleluya. Aún, como dice, aún te edificaré. En otras palabras, yo te voy a hacer mejor, aleluya. Es que a Dios no le gusta tener lo mismo. A Dios le gusta hacerlo mejor y mejor y mejor. Aleluya. Por eso cuando Jesús, nuestro Señor, vino a la tierra, ¿qué anduvo haciendo? ¿Qué me dice la Biblia? Él anduvo haciendo ¿qué? Él anduvo sanando, haciendo bienes, liberando. ¿Por qué? Porque él deseaba el bien para la gente. Aleluya. Todos los días, mi hermano, Él desea lo bueno para mí, aleluya. La palabra edificar quiere decir modificarte, hacerte mejor, aleluya. Y serás que edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás que todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres que aleluya. Es que en el Señor hay gozo, mi hermano. En el Señor hay alegría. Él lo cambia todo. Alabado sea el Señor. Él lo remueve. Lo que tenemos que hacer es creer y actuar. Oh, alabado sea Dios. Esa es palabra de Dios lo que Él quiere hacer en nosotros. Reconocer la misericordia de Dios en mi vida. Aleluya. Número 1, esta es la manera en que Dios se presenta, mi hermano. Si no descubrimos la manera en que Él se presenta, nunca usted va a descubrir quién es en Dios. Yo soy un rescatado del infierno. Yo soy alguien que no, el pecado no pudo destruirme. Yo soy alguien que nadie me pudo engañar. Nada me pudo destruir porque Dios me rescató. Aleluya. Qué mejor agradecimiento, mi hermano, aleluya. Ahora sé que hay una eternidad para mí. Ahora sé que si yo muero, yo voy a la eternidad. Oh, ya quiero terminar. Número 1, mi hermano, reconozcamos la misericordia de Dios. Y con eso usted le van a dar ganas de levantarse todos los días, de servir a Dios, de creerle a Dios, aleluya. Número 2. Dame el capítulo 31, Benjamín. 32, perdón. El capítulo 32. Aleluya. Dame el capítulo 32, Benjamín. ¿Qué dice el capítulo 32? Otra vez más, ¿cómo dice? Diga conmigo, palabra de Jehová. Aleluya. No de hombre, aleluya. Ni de profeta, ni de maestro, ni de pastor. Palabra de Jehová, aleluya. ¿Cómo dice ahora? Que vino a Jeremías en el año décimo de Ezequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Versículo 2. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía espía. Dame el versículo 6, Benjamín. Aleluya, dame el versículo 6. Dijo Jeremías, palabra de Jehová que vino a mí, diciéndome, versículo 7. He aquí, Hananel, hijo de Salú, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anató, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Versículo 10, dame el 10. Y escribe la carta y séllala y certifícala con testigos y pesé el dinero en la balanza. Dame el versículo 15. Aleluya. Porque así ha dicho ¿quién? Jehová de los ejércitos. ¿Por qué ahora
porque ahora el escritor le pone un nombre extra. Ahora le llama ¿qué? No solo Jehová Dios. Ahora le pone ¿cómo? Jehová de los ejércitos. ¿De qué manera están reconocidos los ejércitos? Uno de ellos es su poder. La imposición de poder y autoridad. Escuche bien. Está bien. Dios nos salva, Dios nos muestra su misericordia, nos muestra su amor, pero no nos deja en el mundo así. El Evangelio de Juan capítulo 17, cuando Cristo hace la oración de despedida al Padre, Él le dice: Padre, regréseme a la gloria que yo tenía antes. Pero antes de que yo regrese, Padre, yo voy a dejar a mi iglesia en el mundo, pero no quiero que se quede sola la iglesia en el mundo. Padre, aquella gloria que tú me diste a mí, yo quiero que se la des a ellos. En otras palabras, yo quiero que ellos tengan poder, que tengan autoridad, que tengan a un Dios poderoso. Aleluya. Y por eso se nos envió el Espíritu Santo. Aleluya. Que el Espíritu Santo, escuche bien, el Espíritu Santo, más allá de ser su divinidad como una persona, se identifica, escúcheme bien, se identifica por el poder y la autoridad de Dios. O sea, nosotros no solo tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos el poder de Dios. Aleluya. Somos una iglesia poderosa. Escúcheme bien, nosotros no somos cualquier iglesia, no. Aleluya, usted tiene poder de Dios. Aleluya, bueno, se lo voy a comprobar. Versículo 16, Benjamín. Y después dice la carta de Bentabarú, versículo 17. Oh Señor Jehová, aquí que tú hiciste, ¿cómo dice? El cielo. ¿Y qué más? Y la tierra con tu gran ¿qué? Oh, ahora se presenta un Dios ¿qué? Poderoso. Diga conmigo, mi Dios es el único poderoso. No, alguien lo puede creer, mi hermano. La iglesia, aleluya, más allá de la compasión, más allá de la adoración, escúcheme bien, la iglesia debe ser reconocida por el poder que Dios le ha dado. El diablo se encarga de desanimarnos, el diablo se encarga de enredarnos. Hasta ha usado cierta parte de teología bíblica donde dice que todo lo que sucedió por el poder del Espíritu Santo solamente fue para la primera iglesia. Se lo digo a mis hermanos de esa teología. El poder de Dios todavía está aquí. El poder de Dios, los milagros de Dios, las maravillas de Dios, la manifestación de Dios. Te voy a decir algo: tú no vas a poder vencer el pecado, tú no vas a poder restaurar tu vida, no puedes restaurar tu casa con tu propia sabiduría. Tú necesitas el poder de Dios. Tú no vas a poder vencer una enfermedad solamente con el poder de Dios. La sabiduría es necesaria, el conocimiento es necesario, pero después de que Jesús predicaba y enseñaba, les demostraba que el poder, que el evangelio es poder activo. Aleluya, aleluya. Mi hermano, si usted no cree que usted tiene poder, siempre va a estar llorando. Aleluya. Usted trae el poder de Dios. Usted tiene el único Dios poderoso. Aleluya, usted tiene que defender sus derechos, aleluya. Cuando yo me agarro y comienzo en esa guerra espiritual por mi hijo, por mis hijos o por lo que tengo, por la iglesia misma, aleluya. Cuando yo me doblo mis rodillas y comienzo y yo le digo al diablo: Dios me ha dado autoridad para reprenderte, aleluya. A cualquier demonio y le digo: tú no vas a destruir la iglesia, tú no vas a destruir mis hijos, tú no vas a destruir mi hogar, tú no vas a destruir mi matrimonio, porque yo traigo el poder de Dios. Aleluya. Y usted no se cubra bajo el poder de otra persona, usted busque su propio poder. Busque el poder, busque el poder. Porque usted trae dentro de usted al único Dios poderoso. Aleluya. Créalo, mi hermano. Créalo. Aleluya.
¿Se imagina un cristiano sin poder? Dios mío. No, con ganas de agarrarse el cinturón y darle una cinturoniza. No, se lo digo con mucho respeto. Usted debe presumir el poder de Dios. Úselo, practíquelo. Aleluya. ¿Sabe yo por cuánta gente enferma ha orado y no le pasa nada? ¿Y usted cree que me decepciono? No. No voy a dejar de orar a los enfermos hasta que todos sean sanos. Y lo único que le digo al Señor es que cuando yo oro por los enfermos no se sanan, yo voy al siguiente momento de la oración. Le digo, Señor, me hace falta poder. Si tú quieres que yo sea mensajero tuyo, yo necesito poder, porque si no, así no puedo, Señor. Aleluya. Usted, mi hermano, es el vaso, dice la Biblia. Es el depósito donde Dios va a derramar ese poder, esa gloria sobre usted. Gloria al Señor. Número 2, después de que usted, escuche bien, después de que usted participa de la misericordia de Dios, usted descubre un Dios poderoso. Usted camina, usted vive. Usted tiene que experimentarlo, mi hermano. No sé, pero usted tiene que experimentarlo. ¿Cómo? Usted dígale a Dios, yo quiero experimentarlo. Yo quiero caminar contigo, Señor. Aleluya. La semana pasada estaba con un hermano testificando y me decía cómo él se hizo ciudadano. Bueno, aquí estaba Graviel, que escuchó un poquito de testimonio, un hermano que nos arregla el aire. Me estaba diciendo, pastor, yo tenía un récord criminal terrible. Yo iba a renunciar a arreglar mis documentos porque mi récord era terrible. No le digo lo que hacía porque después cuando lo vea se va a espantar. Dice, yo paré mi proceso y le dije, no, Señor, mi récord es terrible. Tengo cosas terribles. Y fue a ver tal abogado, aleluya, y le dijo, te va a costar tanto y en tanto tiempo tú tienes tu residencia. Y tuvo la residencia. Dice, en el momento yo creí que yo traigo dentro de mí un Dios poderoso que sabe arreglarlo todo. Mi hermano, a menos que no pongamos en acción el poder de Dios, usted no lo va a experimentar. Escúcheme bien. Y con gran poder y con tu brazo, ¿qué? ¿Cuántos quieren ver a Dios así? Extendido. Ni hay nada que sea, ¿qué? Difícil para ti. Versículo 18, Benjamín. ¿Qué haces qué? Misericordia a millares y castigas la maldad de los padres de sus hijos después de que ellos dijeron grande y poderoso Jehová de los ejércitos es su nombre. Versículo 19, Benjamín. Grande ¿en qué? ¿Cuántos quieren tener un Dios consejero? Príncipe de paz. Admirable, aleluya. Dios fuerte. Santo Dios. Porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres. ¿Para qué? Para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de qué. Mi hermano, la maestra de la mañana y la Biblia lo dice, que Él recompensa por muy significativa que sea tu acción. El tú llegar en esta noche, Dios te quiere recompensar. Ponte en pie porque ya te quieres ir. Número 1, vas a descubrir la voluntad de Dios cuando tú descubras que Dios te ama tanto y que te ha puesto su misericordia. Número 2, que Él quiere que tú le conozcas cómo es su poder. Y número 3, escuche bien, Él quiere usarte. ¿Cuántos quieren que Dios los use? Él quiere usarte, Él quiere que tú seas el instrumento que Él va a usar. Dame el capítulo 33, Benjamín. Todos se lo saben este capítulo, ¿verdad que sí? Si usted no se lo sabe, no entra al cielo. Usted debería de saberse este capítulo 33. ¿Cómo dice así ahora? ¿Vino a qué? ¿Vino palabra de qué? De Jehová a Jeremías. ¿La segunda qué? La segunda vez. Estando él aún preso en el patio de la cárcel diciendo. Versículo 2. Así ha dicho Jehová, que hizo ¿qué? La tierra. Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Versículo 33. Usted se los sabía de memoria. ¿Cómo dice? Clama a mí y ¿qué? Y yo te responderé y ¿qué? Y te enseñaré ¿qué? Aleluya. ¿A cuántos quieren que Dios les enseñe cosas grandes?
Mi hermano, es un privilegio para conocer la voluntad perfecta de Dios. Dios desea revelártela. Cuando tú descubres la voluntad de Dios, tú no tienes por qué discutir, tú no tienes por qué pelear. Tú lo que tienes que hacer es cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es lo que Dios nos quiere revelar? Aquí está. Te enseña, número 1, te voy a revelar, te voy a enseñar cosas grandes ocultas que tú no conoces. Versículo 4, Benjamín. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las cosas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Versículo 5. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí con furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad y a causa de toda su maldad. Versículo 6. Y aquí, ¿cómo dice? Yo les traeré ¿qué? Sanidad y medicina. ¿Y qué más? Y los curaré. ¿Y qué más? Y les revelaré ¿qué? Abundancia. ¿De qué? Abundancia de paz. ¿Y de qué más? Y de verdad. Versículo 7. ¿Y haré qué? Haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel. ¿Y los qué? Y lo restableceré como al principio. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? Que el apóstol Pablo dice, tienes que conocerla. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Volver la creación a como era ¿qué? Desde el principio. Perfecta, santa, agradable, donde Él podía descender y tener esa relación con ellos. Es el plan de Dios. Y Él ha hecho tantas cosas maravillosas para cumplir eso. O sea, lo que Dios quiere es que nuestras vidas cada día sean mejores. Que le permitamos que siga trabajando en nosotros. Que nos siga perfeccionando, que nos siga enseñando, que nos siga corrigiendo. ¿Por qué no? Dice que al que ama, ¿qué? Lo corrige. Y si necesitas unos chanclazos, usted los da también. Pero su plan de Él es ¿qué? Es que volvamos a la perfección. Y en esa perfección nos gozamos, nos alegramos. Versículo 8, Benjamín. ¿Y cómo dice? ¿Y los qué? Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. 9. ¿Y me serán para qué? ¿Y me serán a mí por qué? Por nombre de gozo, mire, aleluya, y de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo, como dice, todas las naciones, escúcheme bien, mi hermano, todas las naciones sabrán que Dios nos ha hecho bien. ¿Cuánto le gustaría eso, mi hermano? Todos sabrán que lo que Dios está haciendo en nosotros es bien. Es bien. Es bien. A veces me gusta cuando voy con mi hija a los malls y todo eso, y me dice, ¿usted es su papá? Le digo, claro, se parece a mí. Dice, ay, es muy hermosa su niña. Le digo, que se parece al papá. Uno se siente bien cuando le dicen y hablan bien de los que son de usted. Dice el Señor, va a llegar el tiempo, escuche bien, va a llegar el tiempo en que la gente va a reconocer el poder y la gracia que Él ha derramado sobre nosotros. Y de todo el bien que Dios quiere hacer en nosotros, mi hermano. Escuche bien, Él quiere derramar todo el bien sobre nosotros. ¿Cuántos quisieran que Dios derramara eso sobre ustedes? ¿Cuántos quieren eso, mi hermano? Venga aquí al altar un tiempo. Venga al altar. No sé, se me viene. ¿Podía cambiar el canto? Sí, podía cambiar. ¿Cuál se va a cantar? Amén. Vamos a cambiarlo. No sé si te lo sabes. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón,
Mi espíritu se alegra en tu majestad. Venga, mi hermano, ¿cuántos quieren de Dios? Venga, corra, venga corriendo, que yo no le voy a dar nada a usted. Lo que Dios tiene para usted no se lo voy a dar yo. Marlene, ven a ayudarle, amiga, que te ayude Marlene, porque para quedarse. Ven, Marlene. Aleluya. Danos el tono, Marlene. Venga, venga al Señor.